Centrémonos en la filosofía del artículo 18 constitucional. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad. Podríamos decir entonces que el artículo 18 está aceptando una decisión previa a la sentencia privativa de libertad. Estamos tratando de entender la filosofía. Y lógicamente el sitio de esta prisión preventiva será distinto, estoy leyendo el párrafo primero del artículo 18, del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Esto nos lleva lógicamente a tener centros de internamiento o centros penitenciarios para personas en proceso y en prisión preventiva con orden del juez y eh, centros de internamiento o sistemas penitenciarios con personas condenadas. Y tiene que haber una diferencia y una distinción. Esto es muy importante. Pero hay una segunda filosofía muy importante en el artículo 18 y es que ambos sistemas, tanto el de la prisión preventiva como el de las personas condenadas, debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos. Recordemos que en la prisión preventiva estamos violando un derecho humano, que es la libertad personal. Y estamos violando un derecho constitucional a que se presuma su inocencia. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Respeto al trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación de la persona, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley. Lógicamente, nosotros tenemos que hacernos una pregunta sencilla. ¿Quién debe estar privado de libertad? Lógicamente, la prisión preventiva nos enfrenta a una filosofía distinta a la libertad y a los derechos humanos. Y por tanto, entonces, cuando el juez de control, que es el primero que tiene que decidir sobre una medida cautelar, resuelve, debe ser un genio de la libertad y un genio de la privación de la misma. Cuando yo escribí mi libro sobre las medidas cautelares, me di cuenta de que no podía escribir sobre una privación de libertad sin antes escribir un capítulo previo sobre la libertad, la importancia de la libertad como derecho, el hombre que es libre. Y de hecho, en mi libro sobre los derechos humanos, yo he partido de una definición de los derechos humanos desde la libertad, diciendo lo siguiente: no sé si una persona A o una persona B tiene derecho. Lo que sí puedo decir es que una persona A y una persona B son libres y que nadie puede limitar, ni eliminar, ni impedir el ejercicio de esa libertad. Por eso, cuando nosotros nos dedicamos a las medidas cautelares, antes tenemos que hacernos una pregunta, y cuando los jueces de control se dedican a la privación de la libertad por la prisión preventiva, tenemos que hacernos una pregunta. Y cuando el legislador constitucional creó la prisión preventiva oficiosa, debió haberse hecho una pregunta. Y cuando nosotros producimos medidas cautelares en adolescentes y en adultos, tendríamos que habernos hecho una pregunta, y es: ¿qué es la libertad? ¿Por qué es importante la libertad? ¿Por qué el hombre, el ser humano, no puede vivir sin libertad? Principalmente, ¿por qué yo digo que la libertad, que la detención o la privación de libertad
es solo para las bestias. Tengo la capacidad al hablar de libertad, de la diferencia que existe entre una bestia y un ser humano. Entiendo perfectamente que el ser humano es un ser espiritual, inteligencia, inteligente, con voluntad y por tanto libre. Entiendo perfectamente que a una bestia no le importa el cautiverio porque no tiene sentimientos y porque no tiene inteligencia ni voluntad. Estoy haciendo la diferencia entre una bestia y un ser humano cada vez que hablamos de privación de libertad. Si no hay una filosofía previa, posiblemente estemos resolviendo, me parece, sin la capacidad filosófica de entender a la persona humana y por tanto con la capacidad de entender la libertad y las consecuencias en un ser humano libre de privarla. Muchas gracias.